Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es la expresión máxima de servir, parte 1. Empezamos. Leamos a continuación Marcos 12, versículo 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hoy vamos a hablar de Jesús. El punto de partida de manera perfecta para nosotros seguir sus pasos, sus mandamientos, la manera de vivir. Y hoy quiero compartir sobre el máximo servicio, la máxima expresión de servicio que Jesús hizo aquí en la tierra por usted, por mí, por todos los de la época pasada, por la época actual y la época venidera si Cristo no ha venido. Resulta que hay una escena importantísima donde Jesús tiene un tiempo muy privado, muy íntimo con sus 12 discípulos. Y vamos a ver Juan capítulo 13 del versículo 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una especie de cubeta, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ahí ya cambió, ¿verdad? No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Que se refiere a Judas, ¿verdad? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Como les dije al principio, estamos viendo una escena muy íntima, muy privada. Jesús hacia los discípulos. El detalle aquí que quiero compartir es la excelencia, la máxima expresión de servicio que hizo con los discípulos. Nosotros en la actualidad somos dichosos en cuanto al calzado, donde el calzado puede ser muy confortable, zapatos cerrados, por lo general los hombres, tenis de 80,000 colones, 130,000 colones que tienen que para caminar, y la suela es casi así como la figura de una banana,
la curvatura para que calce perfectamente y que sus pies estén cómodos y que el tipo de tela es transpirable y un montón de tecnología que tenemos ahora que no tenían los discípulos ni de estos tiempos. Resulta que en esos tiempos solo eran sandalias. Las calles no estaban asfaltadas como lo conocemos ahora. Esos pies, imagínense, estar camine y camine porque no había Uber, no había taxi, sino camellos, burros, caballos. El transporte era eso, o si no, comenzar a caminar. Imagínense la sudoración mezclada con esas sandalias de cuero, de tela, con el polvo, que me imagino que en aquellos tiempos se hacía tal vez una merula. Y Jesús comenzó a lavarle los pies a los discípulos de noche, o sea, imagínense, toda la caminada durante el día, y Jesús comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y no solo eso, la Biblia no lo registra, pero ¿por qué no pensar que esos pies en qué condiciones estaban? ¿Tenían callos? Posiblemente. ¿Tenían hongos? No sé. ¿Cómo estaban esas uñas? ¿Eran uñas cortas? ¿Eran, como dice mi mamá, unos garfios? ¿Qué sé yo? O sea, ¿cómo tenía la condición de esos pies? Más le sumamos que hay personas, para nadie es un secreto, que hay gente que le huelen los pies y hay otros que no. Y la gente que le huele los pies, o sea, es un olor, dependiendo de cada persona, que puede ser un olor muy fuerte. Entonces, imagínense todos esos elementos hacia esos 12 discípulos, donde Jesús comenzó a lavarle los pies a cada uno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos? Por ejemplo, 4 razones. Jesús hizo eso para demostrarle a los discípulos el gran amor que les tenía el Hijo de Dios, Jesucristo, hacia sus discípulos. Número 2, darnos el estupendo y magnífico ejemplo de una humildad inigualable, mis hermanos. Número 3, enseñarnos una gran lección en cuanto al lavamiento de pies, que vamos a ver más adelante, de todo lo que representa, porque es una simbología espiritual. Y número 4, el ejemplo perfecto de cómo tenemos que tratarnos entre hermanos. Jesús trató a los 12 con todo el amor del mundo, incluyendo a Judas, porque Judas también Jesús le lavó los pies, donde un rato después Judas iba a traicionarlo en Getsemaní. Y en cuanto al tema de la humildad, en aquellos tiempos el lavamiento de pies era diario. Imagínense porque había muchos esclavos, entonces el siervo más bajo, el más insignificante, el que tal vez ni se acuerdan el nombre, ni se referían al nombre, oiga esclavo, venga para acá, qué sé yo. Ese esclavo era al que se le asignaba esa tarea, el lavamiento de pies a todos los que estaban por encima de él. El dueño de la casa, el capatazo, qué sé yo. O sea, era el vil y más bajo de los esclavos. Y Jesús lo hizo. El asunto que ustedes puedan entender es que Jesús, el primer servicio que Él hizo no fue aquí en la tierra, fue en el reino de los cielos, donde Él se despojó de su gloria, de su poder, de su magnificencia, de su autoridad, de todo, mis hermanos. Se despojó para convertirse en un ser humano. Ese fue el primer servicio, la máxima expresión de servir. Para que Él viniera y naciera en un hotel 5 estrellas, Hotel Río Papagayo. No. Lo pusieron en un pesebre. ¿Saben qué es un pesebre? El lugar donde le echan el alimento a los animales. O sea, ni una cuna. O como le dicen ahora, un Moisés, nada. En un pesebre, mis hermanos. Donde habían vacas, habían chanchos. Imagínense el olor. Él vino en la forma más humilde en ese lugar. Y muere de la manera más cruel y más despiadada, más vil, más baja que morir en la cruz, que eso lo vamos a ver
dentro de un ratito. ¿Por qué Jesús llegó su humildad hasta niveles inimaginables? Sencillamente porque el ser humano por naturaleza es egocéntrico. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? ¿Qué llegó a decir la serpiente? ¿Y por qué no comes de este fruto aquí? Y empieza ese diálogo, ya lo hemos hablado muchísimo. Y hay una parte que dice, y van a ser como Dios. Y van a saber el bien y van a saber el mal. Le activó el ego a Eva. Por eso la raza humana cayó y estamos como estamos. Porque véanlo así, si alguien niega seguir a Jesús, vea la soberbia y el orgullo que no quiere seguir a alguien, sino quiere seguirse a sí mismo, exaltarse a sí mismo. Porque, véalo así, ¿por qué el ser humano no sigue a Jesucristo? Por el ego. No, yo no voy a seguirlo, yo voy a seguir lo que yo quiero. Yo voy a seguir los anhelos de mi corazón. No es que yo sé, yo soy experto y yo soy muy sabio y yo soy muy capaz y mi cerebro y mi intelecto y más que soy profesional. No es que yo soy en la universidad más difícil, que no es cualquiera, en el tecnológico, en Cartago. Y bueno, y flores para mí, y flores para mí, y flores para mí. ¿Seguir a Jesús? No. Ya entrando a lo que acabamos de leer, Pedro comienza, ¿tú me vas a lavar los pies? Con esas manos santas, esas manos que Pedro y los otros discípulos vieron que hacía milagros, sanaba paralíticos, sanaba leprosos, levantaba muertos, alimentaba multitudes. Esas manos, esas mismas manos, mis hermanos, iban a tocar y a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Y vemos que Pedro, en ese momento, ojo lo que les voy a decir, sí mostró una auténtica humildad donde él dijo, no, Señor, usted no puede lavarme los pies, porque Pedro sabía que él era el Hijo de Dios. Él entró en esa negativa de jamás me vas a lavar los pies. Y por supuesto también mostró un gran respeto. Y eso está muy bien hasta ahí. Pero vemos en Mateo 16, 22 y 23 que Pedro, por aparte, llama a Jesús y comienza como a decirle que no se entregue. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! Entonces, muchas veces nosotros tenemos una actitud como Pedro. Reconocemos al Señor y sabemos quién es Jesucristo y que murió por los pecadores, pero tenía una oposición para hacer la voluntad del Padre. Muchas veces tenemos una actitud como la de Pedro. Parece loable, parece una actitud buena, pero al final no quiero hacer la voluntad. Pedro no estaba de acuerdo con lo que Jesús iba a hacer, la voluntad de Jesús. Y era discípulo. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no solo es Pedro el que se opone a hacer la voluntad de Jesús. Vemos en Judas, en el versículo 10, que dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y aquí se refería a Judas. Perfectamente hacemos la analogía que muchas veces Jesús amaba a los 12, incluyendo a Judas. Vemos en que Judas era discípulo, pero sabemos cuál fue el acontecimiento con Judas. ¿Cuántos Judas hay en la iglesia? Van a la iglesia, se congregan, sirven, pero su corazón está lejos de él. ¿Será que usted es un Judas? ¿Será que usted es una persona que por fuera se ve limpio y qué persona más cristiana, pero por dentro tiene otras maquinaciones, otros pensamientos? Entonces, vemos que Jesús, a pesar de lo que Pedro le dice, a pesar de las intenciones de Judas, Jesús igual los amó. Le lavó los pies a los 12. No fue de que ustedes 11 háganse para acá, ustedes sí les voy a lavar los pies, pero a Judas no. A Pedro más o menos, porque él me va a salir con su domingo 7, como decimos. Vemos que en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Muchas personas, muchas
religiones agarran ese texto de manera literal, donde cada cierto tiempo, por ejemplo, la Iglesia Católica en los jueves santos lavan los pies a 12 personas en representación, ¿verdad? Los menonitas, los Amish, los adventistas y entre otras hacen literalmente lavado de pies. Pero ahí el asunto que aterrizo es que Jesús está enfocando en que nosotros tenemos que guardarnos las espaldas. No puedo tener apatía con mi prójimo, con mi hermano. Entonces Jesús estaba lavándole los pies a los 12 porque era el deber del maestro enseñarle esta gran lección en que tenían que cuidarse los 12 y los otros discípulos hacer más discípulos y más discípulos y así sucesivamente. ¿Para qué? ¿Para seguirse lavando los pies? No. ¿Cómo entonces es el lavamiento? ¿Qué es lo que representa realmente el lavamiento de pies? Sencillo. Es algo espiritual. Por ejemplo, ¿qué representa el lavamiento de los pies? Perdonarse unos a los otros, no guardar rencor, no guardar ira, no guardar contienda, orar por uno por los otros. Si yo veo que algo no está bien, yo digo, mi hermano, venga, conversemos. A eso se refiere el lavamiento de pies, mis hermanos. No es algo literal. Ahora, vean aquí. Vamos a hacer una pequeña ilustración. Vemos esta imagen donde para servir, como les dije, Jesús es el excelente ejemplo de servir, donde Jesús vimos en el libro de Marcos, amarás al Señor con todas, dice con todas tus fuerzas, con nuestro corazón, con nuestra mente y con toda nuestra alma. Ahí estamos bien. Ahora, eso se refiere a amar al Señor, pero eso no va solo ahí. ¿Se recuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 13? Léanlo, es lo que es la preeminencia del amor, donde parte de Jesús, amar al Padre con toda su fuerza, corazón, mente y alma, va relacionado con el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos ligando ese segundo mandamiento con 1 Corintios capítulo 13 de la preeminencia del amor, de lo que es el amor. Entonces, tenemos por acá que Jesús, véanlo así, no sufrió por amor por los discípulos, por la humanidad, por usted y por mí. Por supuesto. Vemos que el amor de Jesús no era bueno, benigno. Por supuesto. Vemos que el amor de Jesús no tenía envidia. Entonces, todo lo que dice 1 Corintios capítulo 13, obviamente Jesús lo iba a cumplir. Porque Jesús es el modelo a seguir para usted y para mí. Jesús no se andaba jactando. Vieron que ahora sané a un paralítico. Vieron que alimenté a 5,000 con unos cuantos peces y unos panes, como los fariseos que se inflaban el pecho y sus filacterias y todo. No, Jesús era humilde. Entonces vemos que él no se jactaba. Después dice que el amor de Jesús, a pesar de los calentones de cabeza, a pesar de que los fariseos eran necios, a pesar de que fue intercambiado por Barrabás, a pesar de que fue crucificado, fue azotado, fue humillado, el amor de Jesús no se desvaneció, siempre prevaleció, hasta culminarlo hasta en la cruz. Jesús nunca hizo nada indebido. Jesús en Getsemaní, cuando estaba orando, Jesús le dice al Padre, Padre, si hubiera una manera, pasa de mí esta copa. Pero Jesús dice que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y sabemos y entendemos que Jesús pudo haber hecho, como Hijo de Dios, muchas cosas, pero no las hizo por amor. No hizo nada indebido. Cuando Jesús estaba en el desierto, saliendo del ayuno, Satanás llega a tentarlo perfectamente, no solo convertir las piedras en pan, más bien, hubiera traído pollito, no sé, codornices, una buena costilla para comer. No era el Hijo de Dios, no podía hacerlo. Pero no quería hacer nada indebido. Porque él necesitaba cumplir toda la ley. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, no le dice Jesús y lo reprende y a todos. ¿Ustedes no creen que yo puedo traer legiones aquí para
para que me saquen de esta situación, pero no lo hizo. No hace nada indebido. Otra, y no buscó lo suyo, que va relacionado con lo que acabamos de ver. Él no hizo nada, ojo, no hizo nada indebido, no porque fuera indebido, sino porque si no, no iba a poder cumplir con todo. Y lo otro, que no busca lo suyo, es que perfectamente él pudo haber pensado en su yo primero. Ah, no, yo no voy a morir en la cruz por esta bola de malagradecidos, sinvergüenzas. Estos fariseos, uy, es que me tienen, pero es que... No buscó lo suyo. Jesús también no se irrita y después no guardó rencor. Lo vemos en la palabra de Dios. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. En la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, estamos viendo que para nosotros poder servir, Jesús cumplía con todo. Amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Entonces, al cumplir con eso, Jesús podía ejecutar el servir ya a las personas en sufrir, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia y todo lo que dice este círculo. Entonces, no podemos amar al prójimo si no amamos al Padre como Jesús amó al Padre con todas sus fuerzas, corazón, alma y mente, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, se acabó el tiempo. Sé que este tema está muy bueno. No se pierda la segunda parte de la otra semana que va a estar muy buena. Siempre con sustento bíblico para que hagamos los ajustes necesarios. Así que Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con la segunda parte. Hasta luego, bendiciones.